Bueno, hoy tenemos invitadas a Sonia Ruggiero. Ella es ingeniera agrónoma fitotécnica, es su profesión. Pero yo la voy a bautizar con otra profesión antes de darle la bienvenida. Es decir, es médica de árboles. Ella cura y poda los árboles y de eso se va a tratar el tema hoy, porque la verdad la vimos trabajar y nos sorprendimos muchísimo cómo los árboles tienen mucho que ver con nuestra vida, con nuestro tronco, con nuestros dientes, con nuestras patologías. De eso se trata hoy el programa. Bienvenida. Gracias. Muy Sonia, contenta de estar aquí. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a ser ingeniera agrónoma? Porque es una profesión distinta, ¿no? Sí, en realidad como de casualidad, porque yo quería ser ingeniera, primero pensaba ser ingeniera química, después arquitecta, después me gustaba la biología y dije, bueno, no, mejor voy a estudiar agronomía. Y bueno, estudié agronomía y la verdad que mientras iba estudiando no me atrapaba demasiado la carrera en sí. Hasta que cursé genética me encantó, así que en la facultad trabajaba en la cátedra de genética y bueno, pero después cuando me recibí tuve la posibilidad de entrar y trabajar en la Municipalidad de San Isidro. Ajá. Y trabajé directamente en espacios verdes. Y entonces ahí empecé con el arbolado urbano. Ajá. Y me encantó porque uno va viendo el desarrollo de las plantas y la verdad que es como si fueran bebés, ¿no? Es decir, uno los planta, los sigue, lo cuida. Y cuando pasan los años ve el logro que tuvo con esos árboles y los árboles viejos cuando uno los recupera y los va cuidando y salen adelante, o sea... ¿Qué edad tiene un árbol, por ejemplo, en la calle? Más o menos. Hay un montón. En San Isidro, por ejemplo, las tipas que están plantadas en Libertador están plantadas de 1890, o sea, tienen un montón de años. Hay árboles de 100 años, hay 80, 100, ahí hay un montón de árboles en San Isidro, por ejemplo los Paraísos en lo que es el casco histórico. Qué lindo tienen que un montón de años. Sí. Hay muchos muy enfermos, muchos hay que... ¿Qué es un árbol enfermo? ¿Cuándo se enferma y por qué se enferma un árbol? Y en realidad se enferma porque no tiene todos los nutrientes necesarios, porque cuando hablamos de los árboles estamos pensando que están en un contexto que no es natural cuando los plantamos en un arbolado urbano, o sea, las raíces no pueden explorar toda la superficie que necesitan, no tienen los abonos necesarios, y eso los va como limitando. Por el otro lado, el crecimiento también se ve afectado porque hay que ir haciendo podas correctivas para hacer una liberación de cables, para liberación de luces, para liberación de techos. Y este tipo de podas no siempre se hace de la manera correcta, además del corte que tiene que ser el correcto, en dónde tiene que ser, no siempre se sella. Y cuando eso es lo que me impresionó muchísimo cuando nos explicabas trabajando, ¿no? Entonces, en vivo, en directo. ¿Qué es sellar? Y lo que pasa es que es lo mismo que pasa cuando uno se corta. Lo que tiene que hacer es desinfectarse. Sí. Porque si no, le entran patógenos al cuerpo. A la planta le pasa exactamente lo mismo. Es decir, cuando nosotros hacemos un corte, en una poda, estamos creando un lugar de infección donde pueden entrar patógenos. Claro. Entonces, si nosotros cortamos y sellamos, estamos evitando la entrada de cualquier patógeno. ¿Y el sello es un producto especial? Y en realidad hay muchos productos. Puede ser, no sé, el Mastic Poda, puede ser poligresa, que es un fungicida. En general uno coloca fungicida, insecticidas para impedir esto. Claro. Y de esta manera la planta después se recupera, va creando
defensas claro. normales y sigue desarrollando, Sí. pero por ahí no entran patógenos a la Claro, planta. claro. Entonces, por el otro lado también hay hongos en el suelo, que es lo que pasa con el tema de las caries. Las caries, eso me impresionó muchísimo, claro, porque caries, lo asocié en forma absoluta con la decodificación dental. Y es tal cual. Es que es tal cual. Sufre tanto igual. Como el hombre con sus caries. Exactamente. Las caries se va perdiendo la densidad, ¿no?, que tiene el árbol, y esa densidad se debe porque son enzimas que degradan la madera, y entonces están las caries, bueno, pueden ser castañas o pardas o pueden ser blancas, es de acuerdo al tipo de hongo, si degradan la celulosa y la hemicelulosa y se afectan o no a la lignina, entonces es uno o es otro, pero en realidad va perdiendo la densidad del árbol. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un árbol que tiene caries, y generalmente las caries están abajo porque los hongos siempre desarrollan en la superficie, se va debilitando. Un árbol que está débil, con una altura grande, claro, no lo puede soportar porque genera un peligro. Entonces es cuando uno dice, bueno, vamos a bajar el árbol en altura. Cuando lo bajamos en altura, si no hacemos el corte como corresponde, que tiene que ser bisel bien hacia abajo para que el agua escurra, que esté en rama o yema para que la savia vaya a esa rama en formación, va perjudicándolo. Entonces, con el correr de los años, el árbol le está limitando la vida. Yo pensaba, y ahora nos vamos a meter en algo no político, pero sí de información que tiene que ver con el Estado. Trabajaste en zona norte, cuidando y asesorando. Vemos por ahí en los noticieros árboles que caen sobre autos en tormentas peligrosas, o en algunas inundaciones, desastres absolutamente con los árboles. Desde tu experiencia, ¿podemos nosotros o pudiste vos proteger, informar para que tengamos cuidado en la zona? Sí, nosotros, a ver, yo estuve muchos años en San Isidro, sí, y en San Isidro, digamos, siempre había una norma y hacíamos la poda en el año y se iba sectorizando, y la idea que en 4 años volvíamos a pasar en todos lados y íbamos viendo árbol por árbol, calle por calle, e íbamos mirando y dirigiendo. Yo estaba dirigiendo al pie del cañón con la gente en el trabajo y mirábamos cada árbol, y a cada árbol le hacíamos el tratamiento que correspondía con respecto al tema de lo que es poda. Siempre se sacaban las ramas secas, siempre mirábamos si el árbol tenía caries o no tenía caries, o si tenía otro tipo de problema, y ahí actuábamos, claro, para evitarlo. Y la verdad que si uno analiza las estadísticas, pero bajaron totalmente el tema de los accidentes. ¿Y qué podemos hacer nosotros como gente que vivimos y vemos que nuestro árbol en la puerta de nuestra casa está sufriendo y llamas a la municipalidad, lo que fuera, y no te contesta? Me ha pasado a mí, sí. Me ha pasado a mí en mi casa en Capital Federal, que podaron los árboles, los asesinaron hace años de esto, y quedó uno medio enclenque, justo que daba a mi balcón. Entonces yo llamé para ver si podían arreglar un poco. No me contestaron nunca. ¿Qué puedo hacer yo para eso? ¿Es legal que yo me suba a una escalera y pode el árbol? No. Primero que eso depende de cada municipio, ¿no? Sí. Hay en algunos municipios donde dan la autorización y usted le dan un papelito. Se puede pedir autorización. Sí, Okay. Siempre tiene que pedir autorización. Sí, okay. Siempre hay que pedir, porque en realidad los árboles pertenecen a la comunidad, están en la vereda y es público. Entonces, ajá, siempre pertenece, aunque uno los plante, una vez que usted planta un árbol en la vereda, ya no corresponden al municipio. Lo mismo pasa en un barrio y pasa en todos lados. Qué buena información esa. Uno lo plantó y dejó de ser suyo. Sí. Ahora, como vecino, debería cuidar al árbol, porque si uno cuida los árboles que están adentro de su casa, también puede cuidar el que tiene en la vereda. Entonces, si uno lo ve que el árbol está enfermo, le puede colocar los fungicidas que se necesitan o pedir el asesoramiento, ¿no? Llamar y decir, mire, por lo menos avisar, porque es muy difícil
desde un municipio, desde una comunidad en un barrio, ver árbol por árbol y no es tan fácil. Pero uno, si asume que el árbol que está en la vereda también lo puede cuidar, y bueno, ve, y ya, por lo menos que llame por teléfono y decir, mire, mi árbol está ahuecado, yo veo que tiene ramas secas, ¿qué puedo hacer? En algunos lados dan autorizaciones, les mandan un dibujito y le marcan los cortes que se pueden hacer. En otros lados está totalmente prohibida la poda y solamente poda la municipalidad, que eso fue lo que pasó en San Isidro desde hace muchos años. Pero ahora creo que ya se da autorización, y bueno, y eso ayuda. Sonia, contame, te saco del tema de los árboles de la poda, que también tiene que ver mucho con la poda. ¿Qué pasa con los árboles, con los bonsái? ¿Qué pasa con los árboles chiquititos? Contame tu opinión, porque a mí me fascinan, me encantan. Y en una época tenía un ombú, que después terminó muriéndose, pobre ombú, no lo supe cuidar, no sé qué pasó. Si yo le digo a mí, particularmente no me gusta. Para mí la naturaleza es la naturaleza y un bonsái no es la naturaleza. O sea, es decir, se aplican un montón de técnicas para que el árbol se mantenga en todas las proporciones de un árbol grande, pero chiquitito. Pero bueno, es toda una técnica donde uno va haciendo el corte de raíces exacto para que el árbol crezca de la manera exacta, porque en realidad desde las raíces es donde va manteniendo después el árbol. Bueno, ¿no te gusta? No me gusta, porque es como que lo mutilás. Claro, yo siento, o sea, para mí un árbol, uno mira y ve la fisonomía de ese árbol que hace que sea una determinada especie. Entonces, tampoco a mí me gusta el tema de la poda por poda en sí. Para mí el árbol necesita una poda cuando se enfermó, cuando tengo que liberar, cuando tengo que hacer algo, pero podar por podar, no. Y los árboles que, por ejemplo, tienen raíces enormes y muchas veces vos vas por una vereda y está toda levantada la vereda, ¿qué se hace en esos casos? Ahí hay que hacer un balanceo, hay que achicar el árbol para poder hacer un recorte de raíces. Ahora, el recorte de raíces nunca puede afectar la estabilidad del árbol. O sea, uno va a hacer, bueno, voy a cortar raíces, perfecto. Primero tengo que mirar si el árbol está derecho o no está derecho. Si el árbol está bien derecho, digo, bueno, voy a cortar. ¿Qué raíz corto? No corto todas las raíces, ni tampoco a una profundidad grande, porque afecto la estabilidad del árbol. Entonces siempre se corta la raíz superficial, que en general son las de avance. Entonces se corta esa raíz, lo mismo se sella, porque si no por ahí también van a entrar hongos, tapo y el árbol va a estar y balanceo con la parte. Es toda una ciencia. La verdad que sí. Es toda una ciencia, porque uno cree que el árbol lo regás y crece solo, pero no es así. Y la otra cosa que también pasa mucho, la gente dice le falta agua y riega. Las plantas sufren más por exceso de agua que por falta de agua. Cuando uno se pasa en la cantidad de agua, se pudren las raíces. Entonces, cuando se pudren las raíces, el árbol se va a debilitar y se pueden caer. Decime, y por ejemplo, cuando he visto en muchas casas que tienen en la vereda su arbolito bien armado, hermoso, y le ponen todo un jardincito de flores, ¿eso perjudica al árbol? No. ¿Pueden convivir? Sí, perfectamente. Lo que es importante que tengan un recuadro grande, que eso no pasa siempre. En general, uno planta un árbol y le agregan la vereda, lo van así como que lo restringen tanto, y pobre árbol no tiene capacidad de absorción. Entonces, cuanto más grande el recuadro donde está el árbol, mejor. Claro. Porque las raíces pueden desarrollar y le llegan más los nutrientes, le llega todo, porque si no, pobre árbol no tiene... Háblame un poco de las caries, que a mí esto me impresionó mucho porque yo lo asocié con la decodificación dental. ¿Cuándo se forma una carie? Y cuando hay hongos en el suelo, en realidad, las caries son provocadas por hongos. Los hongos están en el suelo, generalmente van a afectar, se meten en la corteza del árbol y empiezan a socavar
uno cuando se para y mira las caries, ve que el árbol empieza a tener agujeros, se empieza a pudrir y lo ve bien abajo. Ajá. Generalmente las va a ver bien abajo. Después esas caries van avanzando y se van trasladando a y todo el queda árbol. todo hueco el árbol por dentro. Exactamente, y se va huecando, es decir, muchas veces en general el árbol responde y vuelve a sacar nuevos tejidos de conducción, pero todo lo que ya se ahuecó, ya se ahuecó. Entonces, decime, Sonia, otra cosa que es súper interesante. Uno observa, ¿no?, en la naturaleza, y a mí que me gusta mucho estar en el campo o ver lugares que hay muchos pinos, ¿también se enferman ahí o no? ¿En el campo? Sí, en lugares que no sean, no en la ciudad. Y enfermar se enferman igual, a lo mejor no tanto porque no han tenido podas, las podas indiscriminadas son las que más afectan, pero los hongos están en todos lados, o sea que lo mismo pasa cuando uno tiene un cultivo, ¿no? Cuando tiene un cultivo dice, bueno, tengo que empezar a aplicar cosas porque hay. Bueno, las plagas también están en el campo y uno aparece y piensa el bicho taladro, y en los robles es algo muy común ver, por ejemplo, el bicho taladro. El bicho taladro es un insecto que cava galerías, hace galerías en el sistema de conducción y hace lo mismo, lo va carcomiendo y también los termina secando. ¿Y los pajaritos realmente molestan en un árbol o no? No. Por ejemplo, uno dice el pájaro carpintero. El pájaro carpintero cava, hace agujeros, pero siempre agarra una rama que está seca. No va a una rama que está verde porque le cuesta más. Claro. En cambio, socava y hace su nido en el interior, pero la rama está seca. O sea que no es que el árbol, el pajarito secó, no. Uno los ve y son divinos, están metidos. Lo y mismo pasa con las lechuzas. Sí. Las lechuzas también hacen hacen también nidos en el interior. Hay un montón de pájaros que están, pero no, los pájaros no les hacen nada. No les hace nada. No. Cuando uno programa en tu casa, ¿no?, tener una serie de árboles, ¿existe el árbol que crece más rápido y el que no crece? Por ejemplo, yo lo que he notado que los pinos, por ejemplo, los colocan y te das vuelta al año, ya están enormes. ¿Qué pasa con ese pino? Porque después muere. Tiene un proceso mucho más rápido, ¿no? Lo que pasa es que hay árboles de crecimiento rápido y árboles de crecimiento lento. Por ejemplo, los sauces, los álamos, los pinos, los eucaliptos, son todos de crecimiento relativamente rápido. O sea, sauces y álamos crecen más rápido, los pinos también, los eucaliptos también crecen relativamente, por eso se los usan en producción. Claro. Entonces, bueno, son los árboles forestales que se utilizan para la producción. El resto de los árboles son más lentos. Uno dice, bueno, ahora voy a plantar un roble. Ya, por ejemplo, robles que antes se utilizaba en la industria, ya no se usa más, porque no hay, o sea, ¿dónde va a conseguir ahora un roble de Eslavonia? Que tarda un montón de años. Los vemos acá, hay robles de Eslavonia en el parque, pero 1, 2, 3 los cuentan, necesitan muchos años para crecer. Entonces, bueno, eso sí, tarda mucho más tiempo. Es madera mucho más dura. Claro. En general, ahora, cuando uno va a diagramar una plantación, tiene que tener en cuenta si el árbol es de hoja caduca, si el árbol es de hoja perenne, qué tipo de suelo, porque no van en cualquier tipo de suelo todos los árboles. Si el terreno es inundable, y bueno, no voy a plantar un roble de Eslavonia, pero puedo plantar un ciprés calvo. Claro. O puedo plantar un sauce, o puedo plantar un álamo, o puedo plantar un ceibo. Yo te preguntaba recién cuánto tiempo vive un árbol, ¿no? Yo soy tucumana, y en la Escuela Sarmiento de Tucumán hay un ombú que debe tener, no sé, desde que se creó Tucumán,
Es impresionante. Un montón de años, sí. Y las raíces salen afuera, me acuerdo desde chiquita todavía, y cuando fui a visitar la última vez a Tucumán, que fui al colegio, a la escuela Sarmiento, los chicos se sientan en las raíces. Sí, es una belleza. Pero impecable el árbol, no se puede creer. Ahora, los ombúes, yo por la experiencia que tengo, los ombúes también tienen un ciclo. O sea, viven muchos años. Después el árbol empieza como a huecarse, se va como socavando. Creo que todo. es ombú, porque es el mismo árbol que está en Buenos Aires cuando vos subís por Alvear. Sí. ¿Viste el parque ahí? A la derecha. Es el ombú, ¿no? Sí, es el ombú. Es el ombú. Pero se va socavando y de repente se cae y uno dice, wow, se murió el árbol, y después empieza a salir de vuelta. Y después empieza a salir de vuelta. En San Isidro hemos visto todos los ombúes pasaron, se cayeron todos los ombúes. No, y vuelve a renacer. Vuelve a salir, vuelve a renacer. Qué maravilla. Sí, parece que fuera el mismo, o sea, cuando pasa mucho sí, tiempo, sí, uno sí, dice, sí. es el mismo, sí, no, por eso es el me mismo, llamó pero la que hizo un atención. ciclo y vuelve a salir. Claro, me llamó la atención porque, Sí. bueno, era el lugar donde nosotros salíamos de recreo y bueno, lo mismo pasa en estos parques hermosos que los... Sí, en Buenos Ahora, Aires hay un montón. uno puede como ciudadano pedir que no te corten el árbol. Por ejemplo, que tenés un árbol en la puerta de tu casa y vos ves que vienen y podan y que lo sacan porque necesitan más espacio, porque necesitan calle o algo. ¿Se puede, hay una ley, hay algo que uno pueda pedir? La verdad que en la ciudad de Buenos Aires Sí. no sé. Ajá. A ver, si el municipio tiene planificado una construcción de algo, Claro. y lo va a sacar, lo va a sacar. Ahora, si están podando porque están haciendo limpieza, porque están sacando ramas secas, porque no convendría oponerse. Ahora, si están haciendo una masacre, sí, yo Claro, me opondría. claro. Claro. Hay gente que saca los árboles porque no le gustan los árboles o porque no le gusta la especie. Eso sí, me encontré muchísimas veces con un vecino que dice, bueno, lo saco porque a mí no me gusta, vengo y planto otro. Y yo, no es así, porque la cantidad de oxígeno que me da un árbol no lo compenso Claro. con el arbolito que vaya a plantar. Entonces, ahora, y cuando tenés árboles que, por ejemplo, que tienen frutos que manchan, eso es muy común, sí. ¿no? ¿Se puede hacer algo para eso? Porque Y podarlos. Solamente podarlos. Podarlos. Lo que pasa es que si uno los poda en la época, por ejemplo, la mora, la gente se queja mucho porque la mora mancha todo. Sí. Pero si uno poda la mora en el momento que empieza la floración, no llega a fructificar. Claro. Entonces la poda en primavera, no la poda en invierno, la poda en primavera, entonces la floración no se va a dar y entonces no fructifica y sin embargo le va a dar sombra. Mira qué interesante lo que acabas de decir, ¿no? Claro. Porque uno no lastima de alguna manera el árbol y lográs el objetivo, Exactamente. Que no se ensucie. Que no se ensucie y le da sombra. Lo mismo pasa con los ligustros, que los ligustros en general salen solos porque los llevan los pajaritos de un lado al otro, y tiene también esa pelotita que es violetita y también mancha, porque vienen las palomas y todo, mancha claro, los autos. Es lo mismo, uno los poda, lo ve en la época de floración o fructificación, poda donde está toda la parte de los frutos y evitó el problema. Quiere decir que hay que podarlo en primavera. Claro. Exactamente. Mira lo que aprendimos. Qué bueno. Sí. Qué Ahora, bueno. con respecto al tema de la poda, hay algo que es muy importante, en realidad en todo el tema de los árboles. Los árboles se podan como en dos momentos, o hay dos momentos que son riesgosos para su poda. Y es cuando están saliendo las hojas o cuando se están perdiendo las hojas. ¿Por qué? Porque cuando están saliendo las hojas, o sea que está empezando a brotar, todas las reservas que tiene el árbol en las raíces van con la savia en las hojas en formación. Claro. Si uno poda, el árbol tiene que gastar las reservas para la cicatrización. Entonces las está desviando. No conviene. El árbol sufre. Y cuando es al revés, cuando el árbol está perdiendo las hojas, está yendo esa savia de las hojas que están cayendo a las raíces para que queden las reservas durante el invierno. Claro. Entonces, si uno lo poda, de vuelta, está desviando la savia y en vez de ir a las reservas, tiene que ir a cicatrizar. Entonces,
nunca se poda el árbol, ni cuando salen, ni cuando van a caer las hojas. Después, el resto del año, realmente los puede podar. Sonia, yo te agradezco muchísimo, la nota me encantó, y me quedó algo así como pensando, ¿no? Qué poca información que tenemos de esto lo tendremos que aprender en la escuela nosotros, sí. Porque no sabemos cuidar la naturaleza, no sabemos cuidar los árboles, a no ser que te guste, por supuesto, porque muchas veces se maltrata porque sí no más, sí. ¿no? Porque hay un criterio que viene desde muy atrás y es la gente suponía que viene la época de poda, tengo que podar el árbol. ¿Por qué? Porque eso es de los árboles frutales. Porque el árbol frutal sí se poda. ¿Por qué? Porque uno quiere un árbol más pequeño con frutos de gran tamaño y menor cantidad de frutos, porque entonces claro. Por eso se poda el árbol frutal, porque si el árbol es muy grande no se llega a la recolección, claro. Y si son muchos frutos son de pequeño tamaño, entonces prefieren que sean menos frutos y de mejor tamaño. Entonces eso es lo que hizo que la gente dijera, tengo que podar, porque antes había frutales en las veredas, claro. Estaban los naranjos. Claro. Es verdad. Sonia, muchas gracias. Muchas gracias por pasar por el programa. Ha sido una clase magistral que nos diste y aprendimos muchísimo, que eso es lo importante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.